Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios doy por este espacio que puedo compartir contigo la palabra de Dios. Después de un buen tiempo nuevamente estamos haciendo en directo online para hablar y conversar un poco de lo que el Señor quiere hablarnos. Antiguamente en la India a los elefantes se le ponían grillos con hierros punzantes. Aquellos hierros le entraban a los elefantes en su piel. Entonces los elefantes quedaban quietos obedeciendo a su amo para que fueran adiestrados. Pero luego de un tiempo a los elefantes se le ponía solamente una soga, una sencilla soga que en un simple movimiento capaz el elefante ya podía destrozar aquella soga. Pero el elefante creía aún que seguía teniendo aquel grillo con hierro punzante. Entonces los elefantes quedaban quietos obedeciendo por miedo a que aquellos grillos le entren en la piel. Jesucristo vino a darnos libertad. Dios nos dice que Él murió, que su Hijo murió por nosotros para darnos libertad, para que Él pueda liberarnos, quitarnos de aquel pecado, de aquella angustia, de aquel dolor que el pecado trajo al mundo, de la muerte, de la desesperación que capaz estemos pasando. El Señor Jesús nos trajo libertad. El enemigo quiere hacernos creer que aún estamos bajo la sombra, que aún estamos con aquel grillo en nuestra pierna, pero el Señor Jesús nos dice que no, que Él ya trajo libertad, que en aquella cruz Él nos hizo libre. La Biblia nos enseña que David huyó de sus aflicciones, de sus quebrantos, de la persecución que había tenido. Él huyó a la cueva de Adulán, dice la palabra de Dios. Pero el propósito de Dios era mucho más grande para su vida. El propósito de Dios era que Él salga de aquella aflicción, de que Él salga de aquella lucha que estaba teniendo. El propósito de Dios era que Él salga de aquella cueva donde estaba. Dios quería un David libre, Dios quería un David alegre, próspero, en su alma, en su salud, en todo lo que era la vida de él. Encontramos en 1 Samuel 22:1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Vemos acá a David, un David quebrantado, un David preocupado, un David que estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, estaba en una aflicción tremenda. Vemos en Salmos, cuando David clama a Dios, dice en Salmos 142:1, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Se ve que David estaba pasando un momento tan difícil en su vida que él clamaba a Jehová, gritaba diciendo, pidiendo misericordia a Jehová, pidiéndole auxilio al Señor, porque era un momento donde él estaba prácticamente en un valle de sombra de muerte, porque Saúl estaba persiguiéndole para asesinarlo. Entonces dice que sus hermanos, su padre, su madre se enteraron de que David estaba en aquella cueva y vinieron junto a él. Vemos la preocupación de sus familiares por un hijo que estaba siendo perseguido para ser asesinado. Vemos la preocupación de los familiares de David que estaban pasando en ese momento difícil, y ellos se fueron junto a David en la cueva de Adulam. En esa cueva David fue a esconderse, fue a reposar, a guardarse de toda la aflicción que él estaba pasando. Y vemos en la Biblia que él clamaba al Señor, que él buscaba a Dios en esa aflicción, en ese momento difícil. También podemos vernos a veces reflejados en esta historia. A veces pasamos un momento difícil, a veces estamos en la cueva de Adulam. En esa cueva, en ese momento difícil, huimos, nos escondemos a veces de la realidad, porque a veces pasamos ese momento tan difícil que no sabemos a quién recurrir. En ese momento difícil donde nos sentimos desprotegidos, preocupados. Capaz tu momento difícil sea tus deudas, capaz tu momento difícil sea tu enfermedad, capaz estés pasando un momento donde un familiar tuyo esté entre la vida y la muerte,
donde un familiar tuyo haya partido. Es ese momento difícil que también David estuvo pasando. Vemos que él clamó al Señor, vemos que él pidió misericordia. Acá en Salmos 142:1 dice: con mi voz pediré a Jehová misericordia, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. El alma de David estaba en la cárcel, él se sentía en la cárcel, él se sentía atormentado por esos problemas, por esas aflicciones que tuvo. Capaz tú estás pasando por ese momento, pero acá vemos que David usó una estrategia para salir de ese momento difícil, usó una estrategia para poder zafarse de ese momento que estaba pasando, porque el Señor no quería que David esté para siempre en ese momento difícil. El Señor no quiere que tú ni yo estemos para siempre en ese momento difícil, pasando por ese quebranto. El Señor quiere cambiar ese momento en un momento de gozo. Quiere que tú le alabes, quiere que tú le glorifiques. Vemos más adelante en Salmos, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. En ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Y sigue ahí la alabanza, la adoración de David. Encontramos en Salmo 57, 1, 7 al 11. Vemos que David usó la estrategia para salir de aquel momento difícil. Su estrategia fue adoración, fue alabanza, fue intercesión. Pidió misericordia al Señor. Pidió que el Señor pueda tomar cartas en el asunto. Que el Señor esté en medio de ese problema para que aquello pueda ser menos dificultoso para él. Para que aquella carga fuera más liviana para David. También nosotros debemos de tenerlo en cuenta a Dios en estos momentos difíciles. También nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a Dios en nuestras dificultades. No solo mirar la dificultad, sino que también mirar a Dios al Dios Todopoderoso, mirar en su poder, porque Él puede sacarnos de ese momento difícil. Él puede darnos la victoria, Él puede darnos la fuerza que necesitamos en ese momento. Sea cual fuera el problema que estés pasando, Él está ahí para ayudarte. Este es el momento donde nosotros tenemos que decidir y salir de aquella cueva. Acá vemos en Samuel, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. David salió de Adulam y se fue a Judá. Judá significa tierra de alabanza, significa agradecer, celebrar. Entonces David cambió su tristeza, cambió su amargura, su lamento, cambió por gozo, se fue a la tierra de Judá. Hoy es el momento que nosotros salgamos de esta cueva de Adulam y vayamos a Judá. Cambiemos nuestro lamento por el gozo que el Señor quiere darnos a nosotros. Vemos en la Biblia que muchas personas pasaron momentos difíciles. Vemos que Job perdió todo, pero él alabó, glorificó a Dios y Dios le dio el doble de todo lo que tenía. El Señor quiere darte una nueva oportunidad hoy para que vuelva ese gozo, vuelva esa sonrisa en tu cara, para que puedas tener nuevamente esa alegría en tu corazón. Este es el momento donde tú puedes decidir y que tu cueva, que aquella cueva de tristeza, de aflicción, cambie a gozo. Para eso Dios envió a Jesús, para darnos libertad, para darnos gozo, para darnos vida, para darnos salud. Yo te invito, mi hermano, mi amigo, a que te tomes de la mano de Dios y que con la ayuda de Él puedas salir de esta aflicción, de este momento difícil, y que des la espalda a aquella cueva de Adulam y que vayas a Judá. Que el Señor te siga bendiciendo.